Revelado. El increíble giro de una esposa que encontró su valor tras el desprecio por un amor oculto. María, madre de 2 pequeños, se siente perdida entre las paredes de su hogar. A sus 34 años, debería estar construyendo sueños, pero en su lugar, se encuentra atrapada en la rutina y los constantes menosprecios de Javier, su esposo, un abogado que, aunque exitoso, ha comenzado a desestimar cada pequeño esfuerzo que ella realiza. ¿Para qué te complicas, María?, le dice con tono despectivo, reflejando una autoridad que ha ido adquiriendo en su matrimonio. Con cada palabra suya, el brillo en los ojos de María se apaga un poco más. ¿Qué le ha pasado a esa mujer llena de vida y sueños? Su mente, un torbellino de emociones encontradas, se convierte en su campo de batalla. Desde niña, había sido el pilar de su familia. Le habían enseñado que la perseverancia y el amor eran la esencia de una vida plena. Pero, con cada desdén que recibía de Javier, su sentido de valía se desmoronaba. ¿Era suficiente ser la madre abnegada que él deseaba? Cada vez que intentaba expresar un deseo propio, sus palabras se ahogaban en la marea del amor que se había vuelto una jaula. Todo cambió el día que recibió una carta de su abuela. En esa carta, un legado inesperado la esperaba, un viejo taller de costura, un refugio lleno de aroma a telas, hilados y recuerdos de su infancia. Al abrir las puertas de aquel lugar, María se encontró rodeada de retazos de su pasado, y los ecos de las enseñanzas de su madre y tías resonaban en su mente. Cada costura que comenzaba a realizar la hizo sentir que una chispa de su pasión resurgía. Pero justo cuando la emoción empezaba a florecer, el miedo a ser juzgada por Javier la paralizó. ¿Podría realmente creer en sí misma? A lo largo de los días, el taller se convirtió en su refugio, pero cada intento de salir al mundo fue interrumpido por Javier. Tu lugar está aquí, María. Te olvidaste de tus responsabilidades. Soltaba él, como si cada palabra fuese un peso en su pecho. La tensión se escalaba, y las noches de llorar en su almohada se llenaron de sueños de colores vibrantes, lejos del gris de su realidad cotidiana. El dilema crecía en su interior, sintiendo que algo lo suficientemente importante estaba surgiendo, pero con cada grito en su hogar, sus sueños se fragmentaban. El destino la llevó a un concurso de diseño, una oportunidad que podría cambiarlo todo, pero María temía lo que Javier pensaría. ¿Y qué dejarás atrás, María?, fue su respuesta ante la idea. Las palabras lo atravesaron como cuchillos, haciendo que cada signo de confianza se tambaleara. ¿Acaso la realización personal justificaba el riesgo de ser repudiada por su propio esposo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María se encontraba al borde de un abismo, confeccionando su última prenda para el concurso, mientras Javier goteaba amenazas. No te atrevas a avergonzarme en público. Su interior se sacudía. La mirada de sus hijos, llena de admiración, brillaba como un faro en la oscuridad. Sin embargo, la presión le oprimía el pecho, como si el aire se volviera escaso. La lucha entre su rol como madre y el deseo de ser ella misma se intensificaba. ¿Qué pasaría si se permitía ser auténtica? La inquietud la mantuvo despierta en las noches, mientras la pregunta final se instalaba en su mente. ¿Sabrá María finalmente reclamar su autenticidad frente a Javier y al mundo que está a punto de observar su transformación? Cada mañana, María se despertaba con la ansiedad palpable en el aire, una carga que la abrazaba intensamente mientras el sol luchaba por filtrar su luz a través de las cortinas. Su mente danzaba entre sus sueños y las críticas de Javier, como un péndulo oscilante que no encontraba equilibrio. Las tijeras y las telas en el taller se volvían su refugio, cada corte un acto de rebeldía, y cada puntada una declaración de su existencia. El concurso de diseño se acercaba y con él, la presión de decidir. María se plantó frente al espejo, observando su propio reflejo con una intensidad desconocida. Los ojos desbordaban inseguros y resueltos a la vez.
Soy una madre y un ser humano con sueños, pensó. Era hora de que esas frases, que antes parecían vacías, adquirieran un nuevo significado. Durante días, ese mantra resonó en su interior, empujándola a tomar control de su vida. La noche antes del concurso, una tormenta azotó la ciudad. El sonido del viento raspando las ventanas era un espejo perfecto de su tumultuosa vida emocional. Mientras la lluvia caía, María se sentó en su taller, rodeada de hilos e inspiración, sintiendo cómo una decisión crucial se gestaba dentro de ella. Podía permitir que el miedo la dominara o podía optar por el coraje, ese que había conocido en su infancia cuando, con temblor en las manos, presentó su primer vestido en una feria local. Decidida a liberar sus demonios, se inscribió en el concurso, enviando su diseño justo antes de que el reloj marcara el límite. Por un instante, la pesadez que la mantenía cautiva se aligeró y pudo respirar profundamente. Si fallo, al menos habré intentado algo, pensó, concediéndose un mínimo atisbo de esperanza, pero Javier, al descubrirlo, se desató en un torrente de desdén. «No te engañes, no tienes ningún talento. Esto es ridículo», gritó, pero su arrogancia ya no era el eco que solía ser. María lo miró directamente a los ojos, un gesto que a muchos les podría parecer trivial, pero en ese momento, era la declaración de independencia más contundente que había hecho. «Estoy haciendo esto para mí», dijo enfáticamente. El reto que colisionaba entre ellos retumbaba en la habitación, y aunque la tensión era palpable, María comprendió que a pesar de la lucha, había empezado a tomar el control de su narrativa. Días más adelante, mientras se preparaba para la presentación del concurso, las dudas la acechaban nuevamente. «No soy suficiente», resonaban palabras de Javier en su mente, pero rompió el ciclo. Mirando a sus hijos, recordó lo que les había enseñado. Nunca dejen que nadie les diga lo que pueden o no pueden hacer. Esa lección la llevaba a un entendimiento más profundo. Sus hijos necesitaban ver a su madre luchar por sus sueños, no solo ser un espectador de su tristeza. La noche del concurso se presentó como una mezcla de nervios y adrenalina. María, con su diseño en manos, respiró hondo y se dirigió a la pasarela, dispuesta a mostrar no solo su trabajo, sino también la nueva mujer en la que se estaba convirtiendo. Cada paso que daba resonaba como una afirmación a su identidad. «Estoy aquí», pensaba, «y esto es solo el comienzo». Cuando finalmente llegó su turno y los jueces miraron su trabajo, María se detuvo un momento y sonrió. En esa expresión había una liberación. El miedo había sido reemplazado por una fuerza interna única. Por primera vez en años, sentía que se estaba reclamando con toda su autenticidad. Pero tan pronto como la emoción alcanzaba su clímax, se escuchó una voz familiar y despectiva al fondo de la sala. «¿Qué estás haciendo, María?». Era Javier, observándola con una mezcla de furia y sorpresa. La imagen de su propio perro guardián amenazando su independencia la hizo tambalearse, pero la mirada compasiva de sus hijos la estabilizó. Se plantó firme, sintiendo que la transformación que había comenzado podía ser probada esa misma noche. ¿Sería capaz de enfrentar a Javier y reafirmar su decisión en ese instante crucial? La tensión creciente en el aire anunciaba un desbordamiento emocional que podría cambiar su vida para siempre. María respiró hondo y se enfrentó a la mirada desafiante de Javier. En su interior, un torbellino de dudas y decisiones la empujaba a desafiar ese viejo patrón de sumisión que había dominado su vida durante años. «No voy a permitir que mi inseguridad defina este momento», pensó, sintiendo el peso de esa reflexión como una armadura que la blindaba ante su antagonista. Mientras la voz de Javier reverberaba en el fondo de su mente, ridículo, sin talento, ella decidió que no iba a retroceder. No estaba allí solo para presentar un vestido, estaba allí para reclamar su identidad, que había estado oculta demasiado tiempo tras las sombras del miedo y el desprecio. María sintió una oleada de empoderamiento al recordar su mantra: «Soy una madre, soy una diseñadora, soy yo». Con un gesto decidido, dio un paso al frente, abrazando la atención del público que antes le había parecido abrumadora. El diseño que llevaba en sus manos no solo era una expresión artística, sino el reflejo de una historia personal llena de sacrificios, luchas y, sobre todo, esperanza. Era su plan para resurgir,
¿Qué estoy haciendo? Estoy demostrando que puedo ser más de lo que tú quieres que sea, replicó, su voz alejando las voces internas que antes lograban desestabilizarla. Las palabras salieron con una firmeza que le sorprendió, y aunque Javier intentó desestabilizarla, ya no era la misma mujer que temía su opinión. Tenía un propósito y una visión que simplemente no podía ignorar. Al ver su diseño presentado ante los jueces, su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción del momento, sino porque era palpable la diferencia. La mujer que alguna vez se había sentido atrapada, ahora se proyectaba con una nueva energía. Las miradas de los jurados transmitían seriedad, pero en sus ojos también había una chispa de asombro. María percibió que su esfuerzo estaba siendo realmente valorado. Después de la presentación, el jurado hizo preguntas. Cada interrogante se convirtió en una oportunidad para defender su creatividad y sus decisiones. Sin embargo, sus intervenciones no se limitaban a describir un vestido, utilizó la ocasión para hablar de su viaje, de lo que lo había inspirado y de cómo había transformado el dolor en arte. Se sintió viva, revitalizada por la conexión que forjaba entre su narrativa personal y la del diseño de moda. Cuando terminó, el público la ovacionó y ese sonido era, para ella, la validación más esperada. El sentimiento de triunfo en su interior hacía eco. Sentía que, independientemente del resultado, había ganado su primera batalla contra su propio cielo oscuro. Sin embargo, la figura de Javier, aún presente, le recordaba que la lucha apenas comenzaba. Mientras el jurado deliberaba, María necesitaba hacer algo más. Por primera vez, entendió que su cambio iba más allá del desfile, se trataba de una transformación profunda. Directamente se encaminó hacia Javier. La distancia entre ellos reflejaba el abismo que había crecido en su relación. Su expresión era de sorpresa y confusión, y en lugar de debilidad, encontró fuerza en sus palabras. «Ya no estoy aquí para buscar tu aprobación», le dijo con calma. Cada palabra, un ladrillo que construía su nuevo muro de protección emocional. He decidido abrazar mi pasión, ya no me ahogaré en tus dudas. La tensión que había llenado la sala se sentía casi eléctrica, y la mirada de Javier, en un principio agresiva, comenzó a mostrar un destello de incomprensión. ¿Sería posible que Javier alguna vez entendiera su decisión? Mientras la incertidumbre se mezclaba con una pequeña esperanza, el jurado anunció los resultados. La adrenalina crecía nuevamente. María sintió que la resolución estaba cada vez más cerca. No solo estaba en juego un premio, sino su libertad emocional. El momento culminante se acercaba. Su diseño sería reconocido, recibiría la validación profesional que ansiaba. En aquel instante, María no sabía que el verdadero reconocimiento que había anhelado siempre no se basaría en un título o un aplauso, sino en la capacidad de seguir su propia voz, independientemente del ruido externo. Pero, antes de que pudiera procesar esta revelación, la voz del panel la arrastró de regreso a la realidad. El premio es para... La tensión era casi insoportable, y en ese instante crucial, ¿sería capaz de aceptar el resultado, cualquiera que fuera, o descubriría que la verdadera victoria era haber encontrado su verdadero yo? El jurado pronunció el nombre del ganador, y la sala estalló en aplausos ensordecedores. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al escuchar el nombre que no era el suyo. Sin embargo, a medida que el ruido del público se desvanecía en su mente, una extraña claridad comenzó a surgir en su interior. El reconocimiento no llegó a ella, pero se sintió extrañamente ligera. Era como si cada aplauso que retumbaba a su alrededor no hiciera más que reforzar su propia victoria personal, un triunfo invisible que no dependía de un trofeo. Había dado un paso hacia adelante, desafiante y decidida, y eso, en sí mismo, era un logro monumental. En lugar de decepción, comprendió que había más para explorar. Las palabras que había expresado ante el jurado, la forma en que había reivindicado su historia, se convirtieron en su verdadero galardón. Sin pensar, caminó hacia la salida, dejando atrás un Javier que la miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. Al salir, un mundo lleno de posibilidades la aguardaba. Había empezado a construir su identidad, no solo como diseñadora, sino como una mujer fuerte, capaz de enfrentar sus temores. Empacó su vestido y los bocetos que había hecho con tanto esmero, sintiendo que cada prenda contenía su declaración de independencia. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones.
Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios sobre su presentación. Recibió mensajes de apoyo de personas que, como ella, luchaban por reconocer su valor. María se dio cuenta de que no estaba sola en su travesía. Cada mensaje se convirtió en un recordatorio de que su voz resonaba más allá de las miradas desaprobatorias. Se unió a un grupo de diseñadores emergentes, donde halló inspiración y motivación para continuar con su carrera. Las sesiones de lluvia de ideas alimentaban su creatividad y su deseo de seguir avanzando. Nunca antes había tenido un espacio en el que pudiera compartir sus ideas sin temor al juicio. A través de la colaboración, comenzó a refinar su estética, infundiendo sus creaciones con su esencia y su historia personal. No obstante, los ecos del desprecio de Javier aún la perseguían, haciéndola cuestionar esa nueva confianza. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de él la acechaba con sus críticas. Pero en lugar de dejar que esto la derrumbara, María optó por enfrentarlo. Comenzó a invocar un mantra diferente, uno que se convirtió en su nuevo escudo. Su voz no es la mía, su verdad no me define. Esa decisión la catapultó a nuevas alturas. Cada vez que se sentía ansiosa por su trayectoria, se centraba en sus logros y en el apoyo que había encontrado. Un día, recibió una invitación para exhibir su colección en una galería local. Era una oportunidad que podría cambiar su vida, y aunque una pequeña voz de duda surgió, decidió creer en lo que había construido. María comenzó a trabajar con fervor, diseñando piezas que hablaban de su viaje y su transformación. Cada vestido, cada accesorio, eran una manifestación de su nuevo yo. Sin embargo, en el fondo, sentía un eco de incertidumbre, preguntándose si podría, realmente, dejar atrás el pasado. Al acercarse la fecha de la exhibición, María no pudo evitar sentir una mezcla de entusiasmo y temor. La vida que había comenzado a soñar cada vez más clara y vibrante, pero la sombra de Javier, aunque lejana, no estaba completamente disipándose. Tenía que hacer frente a ese capítulo de su vida antes de poder avanzar completamente. El día de la exhibición, mientras se ajustaba el vestido, sintió un sudor frío recorrer su espalda. Al mirar al espejo, su imagen reflejaba no solo el resultado de su trabajo, sino también a la mujer que había luchado por emerger. En su mente, una sola pregunta resonaba. ¿Realmente podría presentarse en ese escenario, en ese nuevo capítulo, sin que Javier la despoje de su renovado sentido de ser? La sala estaba llena, y cada rostro reunido en torno a ella traía consigo expectativas y juicios silenciosos. Era el momento de mostrar no solo su arte, sino también la fuerza que había cultivado. Pero, mientras respiraba hondo, una inquietud comenzó a formarse en su pecho. ¿Y si Javier estuviera allí, dispuesto a cuestionar su valor de nuevo? Con esos pensamientos circulando por su mente, se dio cuenta de que no solo se trataba de una exhibición, era su oportunidad de reafirmar su evolución. María sabía que, aun con miedos y dudas, debía tener el valor de entrar en aquel espacio y reclamar su lugar en el mundo de la moda. Allá afuera, un futuro brillante e incierto la esperaba, listo para ser construido. ¿Lograría enfrentar su pasado mientras abría las puertas a su futuro? ¿Encontraría la valentía necesaria para reclamar su autenticidad a pesar de las sombras que aún seguían asomándose? Mientras avanzaba hacia el escenario, sintió el peso de la posibilidad y la presión del momento. Lo que estaba en juego era mucho más grande que su diseño. María se plantó ante el espejo una vez más, mientras su corazón latía con fuerza y su mente navegaba entre recuerdos y esperanzas. La luz suave de la galería iluminaba la tela de sus creaciones, reflejando el sudor de la dedicación y el amor que había depositado en cada costura. Pero su reflejo también le devolvía la imagen de una mujer que se encontraba en una encrucijada. Debía superar el miedo que la había perseguido durante tanto tiempo. Con cada paso que daba hacia el escenario, se sentía más consciente de su entorno. Las miradas curiosas la seguían, y una mezcla de nervios y determinación la impulsaba a avanzar. La exhibición no era solo una vitrina de su trabajo, era su oportunidad para desmantelar la voz negativa que había resonado en su interior. La voz proveniente de alguien que había querido destruir su esencia.
Con el primer saludo al público, María sintió un escalofrío. Los aplausos aplaudieron y la energía cambió. No obstante, en su mente, la sombra de Javier se asomó, recordándole la forma despectiva en que había menoscabado su autoestima. Pero sucedió algo inesperado. En lugar de dejar que el miedo la paralizara, lo utilizó como combustible. «Hoy no me silenciarás», se repitió mientras presentaba su primera pieza. Cada vestido que mostró era un eco de su historia. Con cada vuelta, con cada bocado de su discurso, María revivió su lucha y las valiosas lecciones que había aprendido sobre la autoaceptación y la autenticidad. Las risas y comentarios de la audiencia llenaron el espacio y al mirar las expresiones de admiración, sentía que su confianza crecía, desbordando cualquier vestigio de inseguridad que pudiera haber emergido en su interior. Sin embargo, al abrir la puerta hacia su futuro, un rayo de duda surcó su mente. ¿Y si Javier se encontraba entre el público? Esa posibilidad la asaltaba como un grano de arena en su zapato, un recordatorio incómodo de tiempos pasados. Pero, en lugar de rendirse al pánico, adoptó una actitud desafiante. Mientras se recosticía de valor, se dio cuenta de que su crecimiento no solo dependía de ella misma, sino de enfrentarse a aquellos que habían hecho tambalear su confianza. Consciente de su valía, se dispuso a reclamar el micrófono una vez más. Esta vez, con un discurso que se proponía ser valiente y honesto. Habló sobre el poder de las narrativas personales, sobre cómo cada historia, incluso las más dolorosas, puede ser el cimiento de algo bello. Las emociones fluyeron a través de la audiencia y notó que era la primera vez que se permitía ser completamente sincera en un espacio tan público. El poder de sus palabras parecía deshacer cualquier hilo que la unía al desprecio de Javier. Al finalizar, el silencio se apoderó del lugar antes de que un estruendo de aplausos llenara el aire. Las risas se convirtieron en vítores y por primera vez sentía que la aprobación de su audiencia no era solo un reconocimiento a su habilidad como diseñadora, sino a su valentía para ser auténtica. Sin embargo, mientras miraba entre los rostros sonrientes, un instante de inquietud la asaltó. Una figura austera apareció en el borde de la sala. Conocía esa silueta. Era Javier. Su corazón se detuvo un segundo mientras su mirada se cruzó con la de él. En esa brecha de tiempo congelado, se sintió vulnerable, pero una fuerza renovada la envolvió. No iba a dejar que la sombra de su pasado la definiera otra vez. Estaba a punto de enfrentar su mayor desafío, uno que no solo le exigiría valentía, sino también la resolución de convencer a su propio corazón de que había viajado demasiado lejos como para mirar hacia atrás. Con el sonido de los aplausos aún retumbando en sus oídos, sabía que el verdadero juicio no estaba en la mirada de Javier, sino en la decisión de permanecer firme en su verdad. La exhibición no solo había sido un momento para mostrar su arte, sino el comienzo de un nuevo capítulo, y en esa mirada entrecruzada se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar lo que viniera. El tiempo de la verdad había llegado, y esta vez no estaba dispuesta a rendirse. ¿Cómo se desharía de los miedos que Javier aún atisbaba en su vida? Esa pregunta surgía con urgencia, mientras un nuevo conflicto la esperaba por resolver. El instante en que sus miradas se encontraron, una tormenta interna comenzó a gestarse en María. Javier no era solo un eco de su pasado, sino un reflejo de la inseguridad que había sembrado en su vida. Consciente de que debía actuar, dejó de lado la confusión y se centró en su respiración. Esa era su oportunidad, no solo de rechazar su presencia, sino de reafirmar quién era realmente. Se giró y avanzó hacia una de las modelos que desfilaban con su ropa. Mientras las luces bañaban su vestido más audaz, María sintió una chispa de acción. Era como si las costuras de sus creaciones tuviesen un hilo conductor hacia su valentía. Intentó ignorar a Javier, pero su figura permanecía anclada en su mente. Iba a ser un reto que requeriría mucho más que coraje. Necesitaba una estrategia. Decidió planear una confrontación. No podía permitir que el vestigio de Javier se interpusiera en su camino nuevamente. Estaba decidida a tomar el control de su narrativa, no solo en el escenario, sino también en su vida. Sus manos, que antes temblaban al coser, ahora destilaban enfoque y propósito. Había llegado el momento de limpiar su propio lienzo, de hacer su propia obra artística, una que incluyera el acto de confrontar a las sombras del pasado. Mientras la exhibición avanzaba, se generó un ambiente propicio para la conexión.
Los rostros admirativos comenzaron a desdibujarse en su mente, y lo que una vez fue una multitud distante, ahora se convertía en un círculo de apoyo. María tomó una decisión. Se acercaría a Javier. No iba a dejarlos en suspenso, ni a él ni a sí misma. Tenía que hablar. En su mente, la imagen de su primera confección le dio la confianza necesaria. Cuando los vítores comenzaron a desvanecerse, dejó a un lado su inhibición y se dirigió hacia él. Cada paso que daba casi se sentía como una danza, con cada latido marcando una nueva frecuencia de posibilidad. La mirada de Javier, al principio distante y fría, sorprendió a María. Se detuvo frente a él, eligiendo sus palabras con cuidado. «No estoy aquí para revivir lo que éramos», dijo con firmeza. «Soy la mujer que ha aprendido a amar lo que ha creado. Aquí estoy, para cuestionar, y si es necesario, desafiar tu perspectiva». La incredulidad cruzó el rostro de Javier, y María se sintió liberada. Ella había dejado de ser la víctima, había pasado de ser el lienzo enrollado a convertirse en la pintora de su destino. Puede que su voz temblara un poco, pero al instante encontró un nuevo ritmo en su diálogo. Sus miedos se desvanecían a la medida que su narrativa poderosa emergía. El intercambio verbal con él generó una nueva energía a su alrededor. En ese momento, se dio cuenta de que había dado un paso hacia adelante en su proceso de sanación. Lo que había comenzado como un encuentro tenso, se transformó en una verdadera confrontación de valores. María entendió que su valentía no solo residía en enfrentar a Javier, sino en afirmar su camino y en la búsqueda de su autoeficacia. Al retirarse, la sala estalló en aplausos, pero esta vez no eran solo para su trabajo, sino por su valentía. A medida que se alejaba, una sensación de empoderamiento la envolvió, un nuevo fuego dentro de ella. De repente, comprendió que Mariano, su amigo e incondicional apoyo, había sido testigo de todo. «Lo lograste, María», le susurró él con una sonrisa orgullosa. «Estás en llamas». Sin embargo, la conversación con Javier había provocado un cambio en ella. Su corazón seguía latiendo, pero ahora había algo inquietante burbujeando en su interior. No sabía si había terminado con su conexión con él, o si esto era solo el comienzo de nuevas complicaciones. ¿Qué significado tendría su regreso a su vida y qué papel jugaría en su futuro? Esa pregunta la perseguía mientras caminaba, firme en sus pasos, hacia un destino incierto pero vibrante. Un relámpago de emoción cruzó su mente y se sintió lista para atraer todo lo que viniera, incluso si eso significaba enfrentar más de una verdad incómoda que todavía se escondía bajo la superficie. La lucha no había hecho más que comenzar, y ahora debía estar preparada para enfrentar tanto los viejos desafíos como los nuevos horizontes. ¿Estaría lista para desenterrar lo que Javier había dejado atrás? ¿Y qué revelaciones inesperadas podría encontrar en ese proceso? Las horas que siguieron a la confrontación con Javier fueron una mezcla de euforia y confusión para María. A medida que la emoción del evento se disipaba, se encontró en casa, frente a un espejo que parecía reflejar no solo su apariencia exterior, sino también todas las capas de su ser. Su mente se centró en lo que había aprendido esa noche, no solo sobre el diseño y la confección, sino sobre su esencia, su transformación interna. María decidió pasar el día siguiente reflexionando y trabajando en su taller. Era hora de poner en práctica los nuevos aprendizajes. Se sentó en su mesa con una taza de café humeante y un bolígrafo, llenando hojas con ideas sobre su próxima colección. Ella quería que sus diseños hablasen sobre la resiliencia, sobre el poder de hacerse escuchar y reclamar el propio espacio. A cada trazo que hacía, sentía que estaba tejiendo un relato de autoafirmación donde cada hilo se convertía en una oportunidad para expresarse y desafiar su historia. Con cada día de trabajo, el vestigio de Javier comenzaba a desvanecerse, aunque no completamente. Había una parte de ella que seguía inquieta, haciéndole preguntas sobre su propia valía y la dirección que quería tomar. Fue entonces cuando decidió visitar a su mentor, Ana. Ana había sido una figura clave en su desarrollo como diseñadora y María sabía que podía ofrecerle otra perspectiva. Al llegar a la boutique de Ana, el ambiente cálido y acogedor la recibió como un abrazo. María compartió su reciente experiencia y todo lo que había surgido después de hablar con Javier.
Mientras le contaba, Ana escuchaba con atención y su rostro reflejaba empatía y complicidad. Cuando María terminó, Ana sonrió con un brillo de sabiduría en los ojos. Lo que hiciste fue valiente y ahora tienes la oportunidad de convertir esa experiencia en arte, le dijo Ana. No se trata solo de lo que hiciste, sino de cómo puedes usarlo como un trampolín. La moda es un lenguaje que puede comunicar mucho más que estética. Puede ser un medio de crecimiento personal. María sintió una oleada de claridad. Al principio, había pensado que su confrontación con Javier se trataba simplemente de cerrar un capítulo oscuro, pero ahora entendía que también era un punto de inflexión. Había un universo de emociones y lecciones ocultas que podía destilar y plasmar en su trabajo. Salió de la boutique inspirada, con la mente en ebullición y un renovado sentido de propósito. En los días siguientes, la colección comenzó a tomar forma. Cada prenda era un testimonio de su lucha interna, de las voces que había silenciado y de las que ahora podía abrazar. Se sentía más como una artista que como una diseñadora. Cada tela se convertía en un lienzo donde podía plasmar sus emociones más crudas. Sin embargo, mientras se sumergía en este proceso creativo, una parte de ella no podía ignorar la posibilidad de que Javier pudiera regresar a su vida. La incertidumbre la empujaba a cuestionar su crecimiento. ¿Qué pasaría si él decidía interferir nuevamente en su evolución? Esa inquietud comenzó a tomar cada vez más protagonismo en su mente. Con la colección finalmente lista para su presentación, María se encontró frente a un nuevo dilema. No solo iba a exponer su trabajo, sino también todo lo que había vivido. Era un momento decisivo, uno que podía catapultarla a un nuevo nivel o hacerla retroceder a las sombras del pasado. Mientras se preparaba para el gran día, las emociones se entrelazaban. La emoción por mostrar lo que había creado y el temor a lo que pudiera desencadenar. No sabía si habría algún encuentro inesperado con Javier o si su trabajo sería bien recibido. Así, envuelta en esta confusión, tomó una decisión formidable. Iba a enfrentarlo todo, lo que incluyera no solo la presentación, sino también la posibilidad de reconstruir su vida de forma genuina, sin mirar atrás. Y así, con un corazón palpitante y una mente llena de expectativas, se preguntó una vez más, ¿estaría realmente lista para aceptar las revelaciones que la esperan en el horizonte? La respuesta, por ahora, seguía desdibujándose en la bruma de su futuro. El día de la presentación, amaneció con un aire de expectación palpable. María despertó con el estómago revuelto, pero decidida a convertir esos nervios en una energía visceral. Era su oportunidad, un momento que vislumbraba como el cruce entre el pasado y el futuro. Mientras se arreglaba, se detuvo frente al espejo, casi como un ritual. Se observó detenidamente, reconociendo cada rasgo que había adquirido a lo largo del camino. No solo era la misma mujer que había enfrentado a Javier, ya no era solo una diseñadora reservada, era una narradora dispuesta a comunicar su verdad. Su primer desafío fue el de poner en orden los pensamientos que giraban en su mente. Había una parte de ella que temía que su colección no pudiera transmitir el peso de sus experiencias, que fuera percibida como superficial, pero de repente recordó las palabras de Ana. La moda puede ser un medio de crecimiento personal. Estas frases resonaron dentro de ella, proporcionando un bálsamo que calmó su ansiedad. Era un recordatorio de que su trabajo no dependía de la aprobación ajena. Ese día, cada prenda sería una extensión de su autoexploración. Al llegar al lugar de la presentación, sintió una mezcla de entusiasmo y miedo. La sala se llenaba de rostros conocidos y desconocidos, críticos de moda y amigos a los que había invitado. Los murmullos y las risas se entrelazaban en el aire y cada sonido parecía amplificar su nerviosismo. Sin embargo, a medida que iba configurando su espacio, la sensación de incertidumbre empezaba a convertirse en una fuerza impulsora. Era hora de revelar no solo la colección, sino también las historias que habían moldeado cada pieza. Mientras el desfile se preparaba, María se encontró a sí misma rodeada de su equipo. A pesar de la presión que sentía, sintió la conexión con ellos. Su pasión y esfuerzo resonaban perfectamente con los mensajes que quería transmitir. En ese instante, toda la lucha interna que había experimentado se transformó en una oleada de poder.
Sus diseños no eran simplemente una exposición de secciones de tela, eran monumentos a la resiliencia, a la valentía de aprender a levantarse. Reflexionó por un momento sobre lo que realmente significaba tener el coraje de mostrar sus vulnerabilidades a un público ansioso. Finalmente, el espectáculo comenzó. Cuando sus primeras modelos caminaron por la pasarela, una chispa de confianza iluminó el rostro de María. Con cada paso que daban, notaba cómo sus miedos se desvanecían, reemplazados por una certeza inquebrantable de que este era su momento. Las prendas desfilaban, cada una rindiendo homenaje a un capítulo de su vida, a una lucha, a una superación. Los aplausos resonaron y durante esos segundos de triunfo, sintió que no solo era su trabajo lo que se estaba aplaudiendo, sino también su evolución como persona. Sin embargo, en un giro inesperado, la mirada de alguien atravesó la sala y se posó en ella. Era Javier. Su presencia, que había temido y anticipado con tanto miedo, era ahora solo un punto en su campo visual. Pero al mirarlo, algo cambió. En lugar de sentirse amenazada, experimentó una oleada de empoderamiento. Había trabajado demasiado por su verdad, y ya no se dejaría definir por sus sombras, ni por lo que otros pensaran. Con un gesto seguro, observó cómo Javier tomaba asiento, pero sin que esa pequeña presencia la distrajera de su razón de estar allí. El evento continuó, pero la mirada de Javier persistía, como un eco que de repente resonaba en su mente, cuestionando si toda su transformación sería suficiente. ¿Había realmente cerrado ese capítulo? ¿O quedaba algo aún por enfrentar? La tensión se enrareció en el aire. María podía sentir su corazón latir con fuerza, pero ya no temía lo que pudiera surgir de ese contacto. En su interior se planteaba un nuevo dilema. ¿Podrían sus decisiones pasadas coexistir con la mujer que había llegado a ser? Y más importante aún, ¿estaría dispuesta a enfrentarlo de nuevo? Al final del desfile, mientras los aplausos iluminaban la sala, María sentía que algo aún no estaba resuelto dentro de ella, una lucha que prometía un cambio trascendental. La revelación de su propia fortaleza asomaba, pero las sombras del pasado aún podían interferir. La pregunta seguía flotando en su mente: ¿qué vendría después de esa noche? Las luces del escenario comenzaron a atenuarse, y María sintió cómo el bullicio se desvanecía lentamente, siendo reemplazado por un murmullo de conversaciones animadas. Se dio cuenta de que en sus manos cargaba más que solo el peso de su colección. Llevaban consigo fragmentos de su historia, de quiénes era y quién deseaba ser. Mientras los modelos se retiraban, su mente giró en una espiral de pensamientos. Fue un momento sublime y liberador, pero también inquietante. ¿Y si todo lo que había logrado era efímero? La mirada de Javier y la introspección súbita la habían dejado con más preguntas que respuestas. Determinada a entender el significado de su experiencia, buscó un rincón apartado en la sala. Quería reflexionar sin el ruido del exterior. Cuando se sentó, se vio obligada a confrontar su propia vulnerabilidad. Había estado huyendo de Javier, de sus sentimientos encontrados, de la sombra de todo lo que una vez había representado. Pero ahora era diferente, se sentía fuerte, y eso requería una nueva forma de enfrentar a su pasado. Su corazón le gritaba que el verdadero desafío no era elaborar colecciones, sino reconciliarse con su historia sin dejar que la definiera. Sabía que debía hablar con Javier. La idea le producía una mezcla de tensión y anticipación. Finalmente, sería una confrontación activa, no una huida pasiva. Comprendió que para lograr un cambio auténtico, primero debía tener claridad respecto a sus emociones. No podía seguir avanzando cargando un dilema interno. Era necesario soltar las cadenas que la vinculaban a él. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, su equipo se acercó, sorprendidos por la intensidad emocional que emanaba María. No obstante, al mirarlos, su energía se renovó. Eran sus aliados en este viaje que había comenzado. Habían sido testigos de su metamorfosis. Decidió que no solo era justo darles las gracias, sino que también era vital que compartiera su visión con ellos, con confianza y con integridad. Se levantó con decisión y comenzó a hablar sobre la importancia de su colección. Habló de cada prenda, de su historia, buscando establecer un puente emocional con su equipo para que ellos también fueran parte de ese mensaje de empoderamiento.
La conexión fue palpable. María notó cómo sus rostros se iluminaban con la pasión compartida, pero, en el fondo, sabía que eso no quitaba el hecho de que todavía tenía que encontrar el valor para enfrentarse a Javier. En cuestión de horas, su vida había dado un giro significativo y de repente se dio cuenta de que estaba en la encrucijada de poder dejar atrás el pasado o seguir definiendo su futuro por lo que había sido. Después del evento, sentó una firme decisión. Buscaría a Javier. La conversación que había pospuesto durante tanto tiempo no solo era adecuada, sino necesaria. No podía permitirse vivir bajo el temor constante de lo que él representaba. Necesitaba desfijarse el peso de la duda para finalmente liberarse. Con cada paso hacia el encuentro, su mente se llenó de imágenes del pasado, pero esta vez, en lugar de ahogarse en el dolor, su determinación creció. Comprendió que el rechazo enfrentado en el pasado no era una sentencia de su futuro, sino un peldaño hacia su autodescubrimiento. Al llegar al café donde habían acordado verse, los nervios regresaron con fuerza. Con las palmas sudorosas y el corazón acelerado, María respiró hondo, preparada para buscar respuestas. No solo quería entender a Javier, necesitaba entenderse a sí misma en ese contexto. Al abrir la puerta del café, sus ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Él, sentado en una esquina, la miró. Ella, empoderada y decidida, sabía que el siguiente paso definiría no solo su relación con Javier, sino su relación consigo misma. El momento que había temido estaba por llegar y con él, la posibilidad de un cambio radical. ¿Podría enfrentar a Javier sin desmoronarse o permitir que su pasado los definiera de nuevo? La respuesta parecía dibujarse en el aire, lista para ser revelada. Pero, en el fondo, María se preguntaba si realmente estaba lista para descubrir la verdad. María se sentó frente a Javier. Una mesa que solía ser un territorio familiar, ahora se sentía como un campo de batalla. Su mirada se encontró con la de él. Un cruce de emociones, recuerdos y tensiones no resueltas. Al principio, el silencio fue abrumador, pero rápidamente se llenó de un aire denso de expectativas y preguntas. ¿Cómo has estado?, comenzó Javier. Su tono era más suave de lo que ella esperaba. Pero María no estaba allí para pequeñas charlas. Tenía que ser clara y directa. Hoy presenté mi colección. Fue mi oportunidad de mostrar quién soy realmente, dijo, con un tono firme que la sorprendió. La revelación fue como abrir una puerta hacia nuevas posibilidades. Mientras su voz resonaba, sintió que cada palabra le daba más poder. Eso es bueno, respondió él, aunque su expresión estaba llena de incredulidad. Pero, ¿realmente crees que esto es lo que necesitas? La moda es inestable y un sueño puede desvanecerse en un instante. Las palabras de Javier, antaño desgarradoras, ahora resonaron en ella como ecos lejanos. Mi vida no se basa en tu visión sobre la inestabilidad. Yo soy la única que puede definir mi camino, replicó, con una confianza que antes le resultaba ajena. Cada palabra era como una costura, uniendo los fragmentos de su identidad que había reclamado con tanto esfuerzo. Javier la miró y por primera vez no solo vio a una mujer perdida, sino a una mujer victoriosa. ¿Te sientes realmente así? ¿Has encontrado la paz que buscabas?, preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. María respiró profundamente, sintiendo que la conversación se convertía en un momento de sanación. No ha sido fácil, pero he aprendido que mi voz es poderosa, que mi historia es mía para contar, le explicó. Al escuchar su propia voz, comprendió que el verdadero viaje no era encontrar la aprobación de Javier, sino la aceptación de sí misma. La conversación giró hacia el pasado, hacia las heridas que ambos portaban. Es cierto que te he menospreciado, admitió Javier. La honestidad en su tono era palpable, y reconozco que es parte de mi propia inseguridad. Necesito que eso sepa, continuó María. Pero reconocerlo no es suficiente. He estado sumida en el miedo durante demasiado tiempo. Ya no puedo dejar que tu inseguridad decida mi futuro. La sinceridad en su voz se sentía como la auténtica liberación de un lastre que había llevado durante años. A medida que conversaban, comenzaron a entender que su relación no se basaba solo en el amor, sino en las expectativas desgastadas y los sueños olvidados. Cada palabra que intercambiaban era un ladrillo en el camino hacia la redención, un camino donde ambos podrían aprender y crecer.
Al finalizar la conversación, Javier miró a María con una mezcla de admiración y pena. Supongo que estoy perdiendo a la mujer que amaba porque nunca entendí lo que necesitabas realmente, dijo. La vulnerabilidad en su tono era inconfundible. Eso es parte de lo que soy. Necesito volar, no vivir en la sombra de lo que tú piensas que soy, respondió, sintiendo que la liberación de su verdad resonaba en cada palabra. En ese momento, con la luz del sol colándose a través de la ventana, María se dio cuenta de que ya no estaba enredada en su pasado. Con un ligero asentimiento, Javier asintió, como si estuviera aceptando su derrota, pero también su crecimiento. Quizás merezcas encontrar el lugar donde realmente pertenezcas, murmuró, y aunque su tono era melancólico, la genuina admiración brillaba en sus ojos. Con un ligero suspiro de alivio, María se levantó y se dirigió hacia la salida. La conversación había sido catártica, un punto de inflexión. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, sintió como si una gran carga se hubiera levantado de su pecho. No solo había reivindicado su espacio en el mundo, sino que había comenzado un proceso de liberación emocional que la llevaría hacia adelante. Los días siguientes fueron una explosión de creatividad y empoderamiento. María redobló su esfuerzo en su carrera, cada diseño que creaba era más audaz y auténtico que el anterior. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios positivos, y la respuesta del público solo alimentaba su impulso. Su trabajo se convirtió en un refugio de autoexpresión, un testimonio de su lucha y su triunfo. Finalmente, un año después de aquel encuentro, María se encontraba organizando su propia exposición. Era el resultado de su evolución, un viaje de sanación que había sido tanto personal como profesional. Cada prenda contaba una historia, cada color simbolizaba una emoción superada, y aunque Javier había sido parte de su historia, ya no era quien la definía. Al entrar en la sala de exposiciones, con un brillo en sus ojos y una sonrisa genuina, María comprendió que había logrado algo mucho más grande que el reconocimiento externo. Había encontrado su voz, había conquistado sus miedos, había aprendido a abrazar su autenticidad y finalmente se sentía en paz con todo lo que había vivido. La transformación de María era clara, y el logro de su éxito resonaba no solo en los aplausos de la audiencia, sino en la confianza que emanaba de su ser. En ese camino hacia el futuro había cerrado un capítulo, pero había abierto otro lleno de promesas, sueños y una auténtica realización personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las historias emotivas que vienen. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.